Accesibilidad a los servicios fonoaudiológicos, libro La profesión de fonoaudiología, Colombia en perspectiva internacional, Clemencia Cuervo. Trabajo presentado por Marian Casalins, Mónica Lizeth Garavito, Ana Sofía Negro, María Luisa Ojeda y Sara Bin Salazar. Hay que entender la accesibilidad como la posibilidad que tiene una persona y su familia de beneficiarse del servicio fonoaudiológico, de una forma tal que los resultados se puedan apreciar en el desempeño funcional de la persona en ambientes naturales, una actuación que supera las habilidades básicas de la comunicación, en cambio es a favor de su calidad de vida y en su satisfacción con el servicio. La accesibilidad de la atención fonoaudiológica siempre se debe traducir en un beneficio apreciable en el diario vivir de un individuo y su familia. Esta accesibilidad está relacionada con la efectividad del servicio. La accesibilidad y la cobertura son dos caras de la misma moneda. Tener acceso a un servicio quiere decir que el usuario no encuentra obstáculos en su intención de obtener un beneficio. Por otro lado, cubrir las necesidades de las personas que habitan en una extensión geográfica es ofrecer cobertura. La cobertura está determinada por el número de profesionales, su proporción en relación con la población, su distribución en el territorio nacional y el perfil epidemiológico de las poblaciones. En resumen, la accesibilidad es una suma de la cobertura con otros factores, como por ejemplo lo es el tiempo, los costos, la integridad de la rehabilitación, la fortaleza de apoyo social y el grado de energía vital para rehabilitarse. Garantizando estas dos cosas se busca la universalidad y la equidad en la prestación de estos servicios. La oferta de servicios públicos es uno de los mecanismos para lograr la satisfacción de las necesidades fundamentales de los miembros de una sociedad. Estos se entienden básicamente como toda actividad orientada a satisfacer una necesidad de interés general en forma regular y continua. Se considera la salud como una necesidad pública cuya atención requiere una acción regulada, organizada y coordinada por el Estado. Al servicio público lo rigen los siguientes principios: continuidad, igualdad, adaptación y neutralidad. Los elementos que permiten estimar las probabilidades de que un colombiano se beneficie de los servicios fonoaudiológicos son el número de profesionales, su proporción relativa a la población, su distribución en el territorio nacional y la epidemiología de la discapacidad. Epidemiología de la discapacidad. Se puede afirmar que la epidemiología de la discapacidad constituye una nueva área de interés dentro de la ciencia epidemiológica. Los componentes que permiten construir una visión de la epidemiología de la discapacidad incluyen la información sobre el número de personas afectadas por algún tipo de discapacidad y el conocimiento sobre los factores de riesgo que colocan a los individuos en peligro de discapacitarse. En la epidemiología nacional e internacional, en este campo, la falta de información ha alcanzado niveles particularmente críticos. Además de la ausencia de información, la que existe no se encuentra consolidada de tal manera que su uso pueda ser productivo. Desde 1973, los estimativos internacionales de agencias como la OMS, la OPS, la UNESCO y la UNICEF han señalado que el problema de los desórdenes de comunicación es grave en América Latina, específicamente en el grupo infantil. Se ha reconocido que en Latinoamérica la patología otológica y los trastornos de audición se agravan por las condiciones de pobreza, la falta de agua potable, desnutrición, la contaminación ambiental, la falta de atención en el embarazo y el cubrimiento insuficiente de la vacunación. En un estudio realizado de la situación del limitado en la ciudad de Cali, se encontró una tasa de 4.9% por cada 1.000 habitantes para problemas de audición, de 4.9 para problemas de lenguaje, habla, aprendizaje y labio leporino, de 3.6 para retardo mental, mongolismo, parálisis cerebral, disfunción cerebral y de 1.7 para lesiones del sistema nervioso. Cabe aclarar que se presentan inconsistencias en el número de personas, ya que un individuo puede presentar más de una deficiencia. Discapacidades de comunicación, factores de riesgo. Los factores de riesgo están determinados por variables como la situación de salud de la población, características de la transición demográfica, factores psicosociales, condiciones ambientales, estilos de vida y la presencia de estrés. En un análisis realizado por el programa de rehabilitación, se basaron en los siguientes factores: factores socioculturales y ambientales,
causas genéticas y hereditarias, factores biológicos, accidentes y desastres. En el documento se establece que la mayoría de discapacidades son causadas por la incidencia de factores relacionados con la atención perinatal. La mayoría de las discapacidades registradas son causadas por factores que podrían prevenirse o intervenirse. Para el análisis de los datos se utilizaron las variables de mortalidad y morbilidad. Aunque estas informaciones estadísticas generalmente no permiten determinar la prevalencia de discapacidades, la satisfacción de la demanda por parte de los servicios de rehabilitación o la situación de discapacitados en su contexto social, sí permiten establecer que no existe mayor diferencia entre áreas urbanas y rurales y también que el mayor peso de la enfermedad está en los hombres. La Haya preparó un documento, Tutorial Prevención de los Desórdenes de Comunicación, en donde se identifican aquellas condiciones que colocan a los individuos en riesgo de presentar este tipo de desórdenes. Se categorizan los riesgos en biológicos, ambientales y multifactoriales. Los biológicos incluyen alteraciones genéticas, prematuras o bajo peso al nacer y envejecimiento. Los ambientales incluyen ambiente intrauterino, ambiente del lenguaje, la estimulación pobre y comunicación estéril, que son considerados factores negativos, y el ambiente físico. Y los multifactoriales, que reflejan los efectos combinados de la predisposición genética y los factores ambientales. Los factores considerados generadores de discapacidad son el tabaquismo, que se asocia con cáncer, enfermedades vasculares del cerebro, además de producir retardo en el crecimiento del feto durante la gestación. El síndrome fetal de alcohol se trata de un patrón de defectos mentales, físicos y comportamentales que se presentan en los bebés de algunas mujeres que consumen alcohol durante el embarazo. También está el alcoholismo y drogas, riesgos ocupacionales, riesgos de EBC, morbilidad infantil, envejecimiento, entre otros. Integralidad en el manejo del proceso de rehabilitación. Las discapacidades de comunicación se pueden presentar como primarias o únicas, o también pueden formar parte de discapacidades complejas como desórdenes evolutivos invasivos, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades neurológicas progresivas, entre otros. Cuando una persona presenta discapacidades múltiples, la efectividad de la rehabilitación se basa en la integralidad de varios profesionales para su atención, como por ejemplo el dietista, fonoaudiólogo, enfermero, médico, entre otros. El trabajo interdisciplinar puede ser difícil, ya que requiere de la coordinación para la toma de decisiones, el liderazgo y el proceso a seguir para este trabajo. En la interdisciplinariedad no se puede hablar de accesibilidad a los servicios de rehabilitación si el plan de trabajo no concibe metas terapéuticas integradas, social y económicamente válidas que respondan a las necesidades de las personas. Al darse cuenta de que la interdisciplinariedad no es solo el hecho de tomar en cuenta una opinión de un profesional de otra rama, la División de Neuropsicología Clínica de la Asociación Psicológica Americana y la Haya crearon un comité conjunto que establecería guías para la conformación y el funcionamiento de grupos interdisciplinares capacitados para trabajar con personas que presentan daño cerebral. Estas guías deberían ser aplicadas en más casos para que el trabajo interdisciplinar se hiciera más óptimo y eficaz tanto para los profesionales como para el paciente. Costo de la atención fonoaudiológica. Es un tema difícil puesto que no es una sumatoria de datos netos, sino la relación costo-beneficio o costo-eficiencia. Así que se conciben dos perspectivas. La primera, enfocada a los resultados en términos fiscales, o sea, la cantidad de dinero que se invierte y la cantidad que regresa. Y la segunda, que enfoca a los resultados en beneficios sociales, es decir, en el sentido de las personas, de mejoramiento de su calidad de vida.
En Colombia no se encuentran bases de datos para poder conocer la efectividad en la calidad de vida de las personas, sino que más bien se relaciona la rehabilitación con un alto costo debido probablemente a su concepto de alta duración. En el país, el panorama de las tarifas para los tratamientos fonoaudiológicos revela variaciones significativas. Los costos de una sesión de tratamiento fonoaudiológico pueden variar desde 2.750, que es la tarifa establecida por el Ministerio de Salud en 1994, hasta 18.000 pesos o más por servicios privados, mientras que el Estado no reconoce la función profesional del diagnóstico fonoaudiológico en la práctica particular. Este procedimiento puede llegar a costar alrededor de 100.000 pesos. Los tiempos de la atención fonoaudiológica. El tratamiento fonoaudiológico suele extenderse ya que la rehabilitación es un proceso de aprendizaje, el cual se ve reflejado en la mejora de la comunicación que tiene el usuario. Esta se puede evidenciar únicamente en ambientes naturales. Debido a esto, los servicios fonoaudiológicos se definieron como atención a largo plazo. Gracias al avance se han logrado desarrollar nuevos métodos de consultoría en ambientes naturales, como lo es la escuela, a fin de reducir costos y tiempo y reconociendo su importancia. En ocasiones el tiempo necesario para realizar el tratamiento fonoaudiológico es un limitante para su accesibilidad, ya que muchos usuarios tienen un límite de intervenciones. Una intervención fonoaudiológica debe darse de forma oportuna, suficiente y continuada. En una población infantil se puede hablar de una detección e intervención temprana, y en la población adulta se habla de rehabilitación temprana o rehabilitación aguda. Un servicio incompleto o tardío genera más pérdida que ganancia en el usuario, ya que sus efectos negativos son irreparables. Se tienen guías de atención integral donde se define el proceso a seguir, el tiempo del tratamiento según sea el caso del individuo. Los programas intensivos se tienen que tratar en 3 días, los menos intensivos en una semana, y los de consulta externa se pueden realizar hasta en 3 visitas. Es difícil predecir el tiempo exacto de la duración de un tratamiento fonoaudiológico o de cualquier tipo de rehabilitación, debido a la variedad de factores que pueden afectar a esta, tanto la habilidad del profesional como la adaptación del paciente a la terapia. Esto es altamente rechazado debido al alto costo que genera en las entidades, sea pública o privada, y al derecho del paciente a conocer todos los aspectos referentes a su tratamiento. Frente a las exigencias presentadas, se ha requerido realizar una base de datos para poder ver tendencias de la duración de tratamientos, ver en qué tratamiento se puede tener esperanzas de un beneficio y cuáles vale la pena aplicar y cuáles no. Gracias a varios ejemplos y al seguimiento de varios casos, se ha podido dar referencia que un tratamiento fonoaudiológico oscila entre las 8 y 138 sesiones, pudiendo tener una duración de hasta 4 años. La oportunidad, suficiencia y continuidad son la base para hablar de la accesibilidad a los servicios fonoaudiológicos. Otro factor que puede limitar la accesibilidad al servicio fonoaudiológico son los sistemas de soporte. Aunque la OMS y el Estado Nacional de Salud Mental dicen que las redes de apoyo generan bienestar, en Colombia hay una falla en estas redes, ya que hay un fraccionamiento de la unidad básica de la sociedad, que es la familia. Adicionalmente, no hay una conciencia social de la discapacidad. Esta situación no solo involucra a la persona y su familia, sino también a las personas allegadas. Por tal razón, en la intervención fonoaudiológica es de suma importancia la presencia de la familia y los cercanos, ya que permite integrar el ambiente de rutina del usuario, mejorando habilidades comunicativas y facilitando la comunicación con las personas. Lo anterior es la base de la rehabilitación basada en comunidad, o por sus siglas RBC. Esta rehabilitación quiere decir que toda la sociedad se involucra, incluyendo las personas de su entorno e incluso el gobierno. Otro factor es la energía para rehabilitación. Esta hace referencia a la motivación, la cual no es constante en el usuario al enfrentarse al proceso de rehabilitación. A pesar que en fonoaudiología normalmente es un proceso gradual, al enterarse que alguien tiene un desorden, esto puede desbordar una crisis. En casos en los que es causado por un accidente o evento traumático, se puede generar más estrés y ansiedad. Sin embargo, los usuarios lo pueden afrontar de dos formas. Primero, como un control externo, la cual hace referencia a la resignación. Y por otro lado,
El control interno, que se refiere a asumir las causas, pedir ayuda y entender el proceso, generando más probabilidad exitosa de rehabilitación. Para concluir, en este capítulo se vio la accesibilidad a los servicios fonoaudiológicos, su cobertura, distribución y los factores que complejizan esta actividad, adicional a la falta de acciones gubernamentales. Sin embargo, se espera que esto mejore con la implementación de la Resolución 3165 y la Ley 361 de 1997. Muchas gracias por la atención prestada.